El disulfuro de carbono se produce por medio de la reacción de carbono y dióxido de azufre, según la ecuación química balanceada. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de disulfuro de carbono si la reacción de 32 gramos de dióxido de azufre produce 12 gramos de disulfuro de carbono? Vamos a necesitar calcular las masas molares de las dos sustancias clave presentes, antes de resolverlo por cualquier técnica. La primera masa molar que vamos a tomar es la del reactivo clave, en este caso el dióxido de azufre. Entonces sería 32.07 del azufre más oxígeno 16 que se repite dos veces. El resultado es de 64.07 en unidades de gramos sobre mol, que son las unidades de la masa molar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido. Y continuamos con la segunda sustancia clave, que en este caso es el disulfuro de carbono, CS2. Entonces sacamos tabla periódica y calculadora. Carbono es 12.01, se repite una vez, más azufre 32.07, se repite dos veces. La respuesta será de 76.15 en unidades de gramos sobre mol. Ahora vamos a resolver esto por la técnica de factores de conversión, que involucra primero hacer una estequiometría elemental masa a masa, para calcular la masa teórica del producto clave. Vamos a comenzar con la masa del reactivo clave, es decir, la masa del dióxido de azufre, que serían 32 gramos. Expresamos eso en el formato del factor de conversión químico, un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia, multiplicado por. Y aquí procederemos a hacer la conversión de la estequiometría masa a masa. Primero iríamos de gramos del dato a moles del dato. Luego multiplicamos por un segundo factor de conversión en el cual vamos de moles del dato a moles de la incógnita, que sería el disulfuro. En un tercer factor de conversión iríamos de moles del disulfuro a gramos del disulfuro. Los moles en el ratio gramo-mol siempre llevan la unidad teórica y la cantidad de gramos en una mol es la masa molar respectiva. 64.07 para el dióxido, 76.15 para el disulfuro. El ratio de mol a mol o ratio estequiométrico sale con la ecuación química balanceada. El número estequiométrico del dióxido es un 2 y el número estequiométrico del disulfuro no está dado explícitamente, por lo tanto asumimos que es un 1 perfecto. En el análisis dimensional tendremos lo siguiente: gramos del dióxido, moles del dióxido y moles del disulfuro se cancelan. El resultado se expresará en gramos del disulfuro, que es lo que pretenderíamos calcular en primera instancia, teniendo en cuenta que esos serían los teóricos. Y operamos esta aritmética. 32 por 76.15 sobre, abre paréntesis, 64.07 por 2. El resultado a tres cifras significativas es de 19.0. Pero, como este es un cálculo intermedio, no es lo que me están pidiendo en la pregunta principal, voy a anotar el resultado con otra cifra significativa. Por lo tanto, lo voy a anotar como 19.02. Ahora sí vamos a hacer el cálculo principal, que involucra dos cocientes. En el primer cociente vamos a ubicar la masa experimental del disulfuro, 12, pero en el formato del factor de conversión, que involucra una unidad y una identidad de sustancia, y aquí hacemos explícito que es el experimental, dividido entre el teórico. Ahora lo que hacemos es expresar esto en tanto por ciento. Eso se hace multiplicando por un segundo factor de conversión, en el cual tendremos 100 numérico de gramos teóricos sobre 100 literal de gramos teóricos. De esa manera tendremos que gramos del disulfuro teórico se cancela y el resultado se expresará como gramos experimentales del disulfuro en cada 100 gramos teóricos del disulfuro. Y solo quedaría operar la aritmética. 12 por 100 sobre 19.02.
El resultado, ahora sí a 3 cifras significativas, sería de 63.1. Por lo tanto, la respuesta por factores de conversión es que habrán 63.1 gramos experimentales del disulfuro de carbono en cada 100 gramos teóricos que deberían haberse generado. Ahora vamos a emplear la respuesta por teoremas. Voy a invocar directamente ya lo que sería ese teorema, ya que la demostración la hemos visto en videos anteriores. El ratio de rendimiento va a ser igual a el inverso del ratio estequiométrico por el inverso del ratio de masas molares. Es decir, en este caso la masa molar del dato va multiplicando, la masa molar de la incógnita va dividiendo, multiplicado por la masa experimental de la incógnita sobre la masa dada del dato. Establecido esto, vamos a dar identidad a las sustancias. La incógnita es el producto clave, es decir, el disulfuro. Y el dato es el dióxido de azufre. Así que simplemente seguimos la fórmula. Primero que todo vamos a determinar cómo sería el ratio estequiométrico normal. Sería el número estequiométrico del disulfuro, que no está dado, por lo tanto sería un 1, sobre el número estequiométrico del dato, que es el dióxido, que sería 2. Entonces, un medio sería si el ratio estequiométrico está multiplicando, pero como está dividiendo, se debe reemplazar al revés, es decir, 2 sobre 1. Por lo tanto, este término se sustituye como 2 sobre 1, multiplicado por la masa molar del dato, 64.07, sobre la masa molar de la incógnita, 76.15. Gramo sobre mol que multiplica y gramo sobre mol que divide se cancelan analíticamente. La masa experimental de la incógnita está dada en el enunciado, que serían los 12 gramos del disulfuro. Pero como gramo que multiplica y gramo que divide se cancelan, solo escribo 12. Y finalmente la masa dada del dato, que son 32. Los dos datos verdaderos tienen 3 cifras significativas, por lo tanto ofrecemos la respuesta a 3 cifras significativas. Y operamos la aritmética. 2 por 64.07 por 12 sobre, abre paréntesis, 76.15 por 32. El resultado, 0.631. Y expresamos como un porcentaje, moviendo el punto coma decimal 1 y 2 posiciones a la derecha y expresando en unidades de porcentaje. Con lo cual obtenemos 63.1%, que sería el mismo valor que se obtiene por la técnica de los factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y unidades de concentración. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.